Saludos nuevamente, mis hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Estoy feliz de poder nuevamente venir a ustedes para plantearles estudio de la palabra de Dios. La Biblia es el libro por excelencia y es el libro del cual la humanidad debe gustar. Es el libro que debe ser leído todos los días. Quizás no, no tengas mucho tiempo, pero al menos debes tomarte unos 10 minutos para leer las escrituras cada día. Quiero que recuerden que el otro día, en la última ocasión que grabé, les hice mención acerca de una profecía que vamos a estudiar, la de los 2300 días, tardes y mañanas. Pero antes de llegar hasta esa profecía, que es una profecía muy puntual y además de eso, una de las profecías más impresionantes, por supuesto, donde se muestra cuándo inicia, cuándo termina y por supuesto cuando la estudiemos vamos a ver el porqué de su importancia. Pero también les dije que íbamos a estudiar o que había un asunto muy importante con relación a la hermenéutica o el planteamiento de las profecías. Les hablé del sistema historicista y futurista, pero me olvidé de mencionarles que en realidad son tres posiciones con relación al estudio de las profecías. Está la posición preterista, que pretende poner en el pasado algunas cosas que tienen que ver aún con el futuro. Y para dar un ejemplo, el libro de Daniel habla de un cuerno pequeño en acción. Es un poder que aparece en la historia, pero que quienes toman esta posición preterista la echan hacia el pasado. Y hay un personaje a quien le atribuyen el cumplimiento de esa profecía. Este personaje que surgió alrededor del año 200, 250, alrededor por allá antes de Cristo. Fue Antíoco IV Epífanes, quien fue finalmente terminado o exterminado por los macabeos. Y bien, esa es la posición preterista, que echa todo al pasado. Pero luego tenemos la posición futurista, que pretende decir que todo está para el futuro. Y hablándoles de ese cuerno pequeño, que representa al anticristo en acción, entonces esta posición pretende que el anticristo está para el futuro todavía. Y luego tenemos en el centro la posición historicista. En este caso, la posición historicista mira el cumplimiento de la profecía en su tiempo, en la historia. Así que hoy vamos a estudiar un tema. Vamos a estudiar varios temas antes de llegar al tema mencionado en la grabación anterior. Hoy vamos a hablar de contando la historia según la profecía. Ese es nuestro tema. Contando la historia según la profecía. Esto es poniendo o dándole lugar a
este punto hermenéutico historicista. Muy bien, entonces ahora vamos a orar y vamos a entrar en el estudio de la profecía, o sea, la Biblia, estudiando la profecía en la Biblia. Padre nuestro, gracias por darnos el privilegio de el estudio de las Escrituras. Suplicamos, Señor, que te manifiestes y que podamos hacer lo mejor que glorifique tu nombre. Padre, gracias. Suplicamos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, ahora vamos al estudio. Dije, contando la historia según la profecía. La profecía que vamos a estudiar o a tratar en esta ocasión se extiende desde el tiempo de Daniel. Por supuesto que estamos hablando de la historia o de la profecía de Daniel, porque es Daniel o es el libro de Daniel que nos muestra ese bosquejo histórico, ese bosquejo de la historia que muestra hasta cuando Cristo vuelva por segunda vez. Así que eso ocurre más o menos unos 600 años antes de Cristo, hasta el fin del mundo. Y es una de las más notables profecías de la Biblia. Dije una de las más, no la más. Una de las más notables profecías de la Biblia, porque contiene el bosquejo de la historia. Porque es la más, digamos, la más abarcante. Y anuncia la historia consecutiva del mundo desde el tiempo de Daniel hasta el regreso de Cristo. Comienza describiendo al monarca del mayor reino de la tierra en aquel tiempo, estando en su hogar, durmiendo, estando en su cama. En Daniel 2:1, la profecía nos dice, la Biblia nos dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. Nabucodonosor, por supuesto que no era un creyente en Dios. Él tenía sus dioses, como a Marduk, su principal dios en Babilonia. Y entonces, de modo que tenemos aquí a un hombre perturbado porque él pensaba en su reino con relación a lo que vendría en el futuro, porque este era uno de los reinos poderosos. Así que vamos a ver, vamos a hacer algunas preguntas que nos permitan ir avanzando, entender. Es mejor cuando hacemos las preguntas en el estudio. Así que cuando Dios da un sueño, ¿cuál es su propósito? O sea, ¿cuál es el propósito de Dios cuando Él da un sueño? Según lo expuso Eliú en el libro de Job, por supuesto. No tenemos un libro de Eliú. Eliú es un personaje que aparece en el libro de Job. Job capítulo 33, 14 al 17. Dice, en una o en dos maneras habla Dios. En una o en dos maneras habla Dios. Claro, nosotros podríamos pensar en algunas otras formas. Claro, habrá algunas otras formas.
Pero esta es la declaración bíblica. Mas el hombre no entiende por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de su soberbia. Tiene propósito, por supuesto. Aquí está. Dice, ¿cuál es su propósito? Ahí lo dice. Para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de su soberbia. Bueno, desde ya me adelanto a decir, es porque Dios es quien pone reyes y quita reyes. Así es. Evidentemente, Dios encontró difícil comunicar la verdad a Nabucodonosor cuando estaba despierto. Entonces, en un sueño, Dios reveló a este rey pagano una imagen que atrajo la atención y que lo impresionó fuertemente. ¿No le ha pasado a usted, mi querido hermano y amigo, que a veces usted tiene un sueño y usted lo inquietó y no pudo dormir y de ajuste se le olvidó? Pues ese fue el caso. Ahora, ¿qué sucedió con el rey cuando el rey despertó? Bueno, Daniel, capítulo 2, versos 3 y 5. Dice, el rey les dijo, he soñado, dijo él, he soñado un sueño. ¿A quién se los dijo? Bueno, a los sabios, a los adivinos, a los astrólogos, a los caldeos. Y entonces él les dice, he soñado un sueño, y mi sueño, o mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Claro, en dos sentidos lo estaba diciendo, porque tuvo el sueño pero no lo sabía. Tuvo el sueño pero quería también la interpretación, así que quería que le declararan las dos cosas, cuál había sido el sueño y qué significaba. El rey dijo a los caldeos, el negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos pedazos. La versión antigua dice, seréis hechos cuartos, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán puestas por muladares. Entonces, ¿cómo fue expuesto el pretendido conocimiento de los sabios babilonios? Aquí sí se iba a demostrar si en verdad ellos eran sabios. Ahí se iba a dar cuenta el rey y por supuesto ellos mismos de cuán sabios eran, si lo eran de verdad. El rey había quedado impresionado, pero no podía recordar el sueño. Entonces, aquí, ¿cómo es que se expuso la pretensión de estos hombres en su conocimiento? Primero, Dios le dio un sueño a Nabucodonosor. Segundo, el rey olvidó el sueño, pero
conservó la impresión. Él conservó la impresión. Y en tercer lugar, el rey demandó de los sabios de Babilonia no solamente la interpretación, porque ellos eran buenos para inventar. Mucha gente es buena para idear y para decir cosas, interpretar sin extraer nada de las escrituras. Recuerdo, voy a ilustrar esto, estoy diciendo, recuerdo mientras viví en Costa Rica, en uno de esos periodos fue Daniel Oduber Quirós, el presidente. Cuando él era, algunos predicadores salieron diciendo que Daniel Oduber Quirós era la bestia, porque el nombre daba 666. Una interpretación tirada de los pelos, una interpretación totalmente errónea, nada que ver con la Biblia. Ahora, así eran estos señores, los caldeos, adivinos, agoreros. Así que él esperaba que le demostraran el sueño y le dieran la interpretación del mismo. Daniel capítulo 2, versos 2 al 5. Ahora nos preguntamos, ¿cuál fue la reacción de los sabios del rey? ¿Y qué verdad tuvieron ellos que admitir? ¿Qué verdad admitieron? Bueno, en Daniel capítulo 2, versículos 10 y 11. Daniel 2, 10 y 11. Dice, los caldeos respondieron delante del rey y le dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar, fíjese bien, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Así le dijeron. Mas esto, además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún astrólogo ni caldeo. Y finalmente, el negocio que el rey demanda, le dijeron, es singular. Es un asunto muy singular. Ni hay quien lo pueda declarar delante del rey. No hay quien pueda. Salvo, dijeron, los dioses cuya morada no es con los hombres. La morada de esos dioses no es con la carne. Sí dijeron. Daniel 2, 10 y 11. Entonces, siguiendo adelante, el estudio no lo voy a terminar, lo tendré que hacer en 2 secciones por lo menos, pero llegaré, porque voy a tomar unos 20 a 25 minutos, ahí voy a tomar, estoy llegando a los 20 minutos. Pero vamos a preguntarnos aquí, ¿por medio de quién el rey llegó entonces a conocer el sueño y su interpretación? ¿Quién fue el héroe? ¿Quién fue el que vino en auxilio? Porque el rey ya tenía una sentencia. El rey ya tenía una sentencia. ¿Y cuál era la sentencia? Es que los caldeos, los adivinos, por no traer a la mente el sueño y no dar su interpretación, ellos serían hechos pedazos y sus casas puestas por muladares. Pero como Daniel estaba allí, y aunque Daniel no estaba presente, porque así pasan las cosas,
A Daniel no lo llamaron para que él se presentara. Ustedes saben cómo hacen los servidores en los reinos, cómo hacían. Había mucha envidia y a Daniel le tenían envidia. Así que cuando llegó un momento en que el rey los llama a ellos dijeron: este es momento para recibir reconocimientos, pero que no lo reciba. Así que a Daniel no lo llamaron. Cuando el rey ya dio la orden de que tenían que matar a los caldeos, a los adivinos, pues por supuesto que vinieron para acabar con Daniel. Claro, Daniel dice: ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el rey ha dado esta orden? Le contaron. Daniel 2:19 dice: entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Porque cuando Daniel supo que él estaba también en la banquilla de los acusados, de que iba a morir, él vino a sus compañeros, a Ananías, Misael y Azarías, y les dijo: esto pasa con el rey, ha dado orden de matar a los adivinos, los caldeos. Y entonces él dijo: vamos a ponernos en ayuno, en oración. Y de esa manera él le pidió a través del capitán, le pidió al rey que le diera 3 días. Y así fue. Daniel era un joven, muy joven todavía, pero Dios le mostró a Daniel la misma visión que había dado a Nabucodonosor. Se la reveló también. Saben, algunos siglos antes Dios había enseñado a los egipcios por medio de José. José también era un muchacho, no mayor que Daniel. Y eso lo descubrimos, pues, el libro de Génesis, ahí está la historia, y el libro de Salmos muestra cómo José fue enviado a Egipto. Entonces, aquí tenemos que Daniel es el hombre que salva la vida de los caldeos, los adivinos. En el versículo 28, vamos, a quien Daniel atribuyó la revelación del sueño y su revelación, es decir, la interpretación. Daniel vino frente al rey. Y le dijo que no hay quien pueda interpretar el sueño. Claro, esas palabras decepcionaron por un momento al rey, porque si no había quien pudiera interpretarlo, entonces ¿a qué venía Daniel? Pero el versículo 28 del capítulo 2 de Daniel dice: le dijo él: hay un Dios en los cielos. Mi querido amigo y hermano, esta declaración es maravillosa, no solo por pensar en lo que ocurrió allá, sino en lo que puede ocurrir en tu vida. Un problema difícil que no le encuentras salida ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni hacia atrás. No encuentras, estás en un callejón sin salida. Recuerda, Daniel dijo: hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en el futuro. Lo que ha de acontecer al cabo de días, o sea, en el tiempo del fin. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Y comenzó, por supuesto, a decirle. Ahora, ¿cuál era el propósito del sueño? Y hasta allí vamos a llegar en esta ocasión, y vamos a dejar el final de este tema
para otra presentación. Entonces, dije la pregunta, ¿cuál era el propósito del sueño? El versículo 29. Le dice Daniel a Nabucodonosor: tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Vamos a cortar aquí, vamos a dejar aquí, para continuar estudiando este asunto de contando la historia según la profecía, aplicando el método historicista en la Biblia, en la profecía. Deseo de todo corazón que estés atento, porque es así como se da la profecía, y luego veremos el desarrollo en el cumplimiento. Yo presentaré esto de otras maneras porque quiero compartir las buenas nuevas. En esto hay buenas nuevas, hay buenas noticias. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Dios sea contigo.